¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Esta vez vamos a hablar de Cuba donde están dándose movilizaciones muy importantes. Cuba ha vuelto a las primeras planas del mundo debido a las masivas movilizaciones de su población. La situación de la isla es especialmente precaria, pues por restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de COVID-19, dejaron de llegar turistas y con ello cerró un flujo de ingresos que daba mayor respiro a la población para cubrir sus necesidades básicas. La información respecto a lo que pasa en Cuba y que es conocida en el exterior es originada en reportes producidos por ciudadanos y por periodistas independientes que desafían la censura del gobierno cubano y utilizan los resquicios que da el Internet para conectarse al mundo. Para ello deben evadir el cierre de páginas y de redes sociales, los bloqueos que impiden el acceso a Internet o los apagones energéticos que cierran toda comunicación. Pero en Cuba ejercer el periodismo independiente es una actividad que puede ser sancionada con cárcel. De hecho, los pocos comunicadores que no se atienden a las normativas del oficialismo dirigidas por la Unión de Periodistas de Cuba enfrentan, ellos y sus familias, permanente acoso. Se les impide arrendar una vivienda. Son víctimas de arrestos arbitrarios, de tortura o de prisión. Para muchos no hay otro camino que el exilio. Hablaremos con 4 periodistas que salieron de Cuba. Conversaremos con ellos sobre sus vivencias personales, sobre lo que significa ser periodista en Cuba. Y además hablaremos sobre el actual momento histórico en el cual la población se ha atrevido a manifestarse y expresar su descontento. Queremos advertirles que este programa es grabado, así que no estaremos recibiendo preguntas en vivo, pero agradecemos sus comentarios a lo largo de la transmisión cuando lo puedan ver. Nos acompañan esta noche Mario Pentón. Él es director editorial de la página web América TV. Mario es periodista graduado en Cuba en el 2010. Trabajó como religioso de la Iglesia Católica en Cuba y cubrió asuntos cubanos desde el 2015. Primero para 14 y medio, diario independiente fundado por Joanny Sánchez, y luego para el Miami Herald y el Nuevo Herald. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Damar. Un gusto estar en tu programa y visibilizar la situación de Cuba y de los periodistas cubanos en este momento crítico. Gracias. Nos acompaña también Marta María Montejo. Ella es graduada de periodismo en la Universidad de La Habana y ha ejercido el periodismo tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos en diversos medios. Actualmente trabaja como profesora de español en el Departamento de World Languages, Literature and Culture de la Universidad de Arkansas. Marta, qué gusto tenerte por aquí. Un placer, Dagmar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Trataremos de hablar no solo en nombre nuestro, sino de todos los periodistas cubanos que alguna vez tuvimos que salir del país por esta situación y, bueno, representar un poco también a los que están allí. Muchas gracias. Exactamente, justo de eso se trata. Y nos acompaña también José Ramón Ramírez Pantoja. Él es periodista especializado en cultura, licenciado en comunicación audiovisual por el Instituto Superior de Arte y máster en historia y cultura por la Universidad de Holguín. Además cuenta con un doctorado en historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Él trabajó durante 15 años en los medios oficiales cubanos, pero empezó a ser perseguido cuando publicaba cosas en su web personal, Verdad de Cuba, o sus opiniones en Facebook. Buscó asilo en Estados Unidos y permaneció detenido por ICE durante casi un año. José Ramón, qué bueno tenerte por aquí. Sí, el placer es todo mío. Bueno, compartir este programa con amigos tan valiosos. Y bueno, pues trataremos de ser lo más objetivo posible hablando de cómo es hacer periodismo en Cuba. Gracias, Dagmar. También nos acompaña Darcy Borrero Batista. Ella es integrante de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas y ha sido becaria de periodismo situado en Cosecha Roja. Su reportaje Las concesiones infinitas a ETEXA fue finalista del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en el año pasado y fue además parte del equipo de investigación transnacional Violentadas en Cuarentena, que recibió un One World Media Award este año. Darcy es autora de 2 libros y de artículos en varias revistas y medios digitales independientes. Darcy, gracias por acompañarnos. Hola, Dagmar, muchas gracias por la invitación, precisamente para que podamos visibilizar la situación que vive por estos días nuestro país, Cuba, y el trabajo también que están haciendo muchas activistas, incluso activistas feministas, que me gustaría compartir por acá.
Pues justamente para eso estamos aquí esta noche. Muchas gracias, Darcy. Y vamos a empezar ya a conocer un poco la historia de cada uno de ustedes. Importante que sepan, este programa se emite desde los Estados Unidos. Todos nuestros invitados residen ahora en los Estados Unidos. Todos han buscado el asilo aquí en los Estados Unidos. Y vamos a empezar contigo, Marta. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuál era tu vida periodística y cómo llegaste acá? Bueno, yo me gradué de Comunicación Social, Periodismo en la Universidad de La Habana en el año 1996. Ahí me regresé a mi ciudad natal, que es una ciudad del oriente, que es Bayamo. Ahí ejercí periodismo en la radio, también, bueno, colaboré con prensa escrita, pero fundamentalmente en la radio. Luego me moví a la ciudad de Holguín y allí también, bueno, pues hice prensa escrita, trabajé en revistas, trabajé en la radio mucho, especialmente cubriendo temas culturales y, bueno, pues en todas las demandas de la prensa, ¿no? Comenzamos, mi esposo y yo, de alguna forma, y otro grupo de personas también cercanas a nosotros allí, a colaborar con la revista Encuentro de la Cultura Cubana en la Red. Eso te estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, ¿verdad? Cuando en esa época las conexiones que existían para publicar, para hacer delaciones, para poder hablar de la situación real que tenía la vida en Cuba, no eran tan directas ni tan inmediatas como ahora. Teníamos una serie de conexiones para poder mandar nuestros textos, usar seudónimos incluso, con Encuentro en la Red, que era como la llamábamos, que existe aún, esta publicación que tuvo la escisión de Diario de Cuba, que es una de las revistas más famosas y los sitios web más famosos que existen en estos momentos con el tema cubano. Y bueno, pues así era como colaborábamos y como hacíamos algo, ¿no? Por hablar sobre la realidad cubana. El tema del periodismo en Cuba es un tema absolutamente controlado por los medios, pertenecen al gobierno, y cuando digo gobierno, entiéndase que es partido, asamblea del poder popular, es decir, es una cosa monolítica que incluye un poder que detrás está el tema militar, por supuesto, ¿no? Es una militarización en el gobierno. Y entonces está totalmente controlado. Cualquier detalle lo decide el partido, la primera plana de un periódico, los temas que se van a tocar. Bueno, pues finalmente en el año 2008 logramos salir de Cuba, mi familia, mi esposo, mi hija y yo, a través de un largo proceso de reunificación familiar que duró más de 12 años, a través de la familia de mi esposo, y llegamos acá. Y bueno, pues acá he seguido de alguna manera haciendo periodismo por acá, por allá alguna vez, con alguna que otra publicación, pero bueno, básicamente estudié, hice un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Texas A&M, en College Station, y bueno, pues trabajo como profesora en una universidad en el noroeste de Arkansas ahora, y bueno, pues acá estoy, pero sigo pensando como periodista la mayor parte de mi tiempo. A uno no se le va eso de ser periodista. No puedo. Mario, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuál es tu historia profesional? Bueno, yo me gradué de periodista en el año 2010 en la Universidad de Cienfuegos. Justamente estaba en un proceso de formación religiosa. Me fui a trabajar como religioso luego a Guatemala. En Guatemala en el año 2014, pues cuando salí de Cuba, conocí 14 y medio. Conocí a Giovanni Sánchez, no físicamente, pero sí conocí sus intervenciones, sus escritos, la del blog Generación Y. Y cuando me tocó regresar a Cuba a trabajar como religioso, yo dije, bueno, a esta gente hay que ayudarla, yo necesito compartir esto. Y comencé a compartir con ellos, comencé a ayudar también a colaborar con la revista Convivencia, una revista que hacen los laicos de la Iglesia Católica en Pinar del Río. De ahí, bueno, con el tiempo vine a Estados Unidos y en Estados Unidos seguí trabajando con 14 y medio, luego comencé
un proyecto de colaboración con el Miami Herald, el nuevo Herald y 14 y medio. Y finalmente, pues estoy trabajando ahora en la televisión, en América TV. Me especializo en temas cubanos y ahora mismo la situación para nosotros aquí, para poder contarle al mundo lo que está pasando en Cuba, es extremadamente difícil. Porque el régimen tiene cortado los accesos a internet en la isla y lo que nos está llegando es a cuentagotas para poder contar todo este drama que está viviendo el pueblo cubano después que se lanzó a las calles pidiendo libertad, ¿no? Para mí es un tema que me toca profundamente porque es parte de nuestra historia. Todos hemos huido de un régimen que no te permitía trabajar de manera independiente, que no te permitía muchas veces incluso ser tú mismo y luego vemos la manera violenta en que están reprimiendo a los manifestantes. Poder contar eso, esa es nuestra pasión en este momento. Pasión y una misión en la vida también, ¿no? El poder contar lo que está pasando. José Ramón, tu historia en Fundamedios quizá la conocemos un poco más, nos acercó el destino y un trabajo conjunto para que puedas poder ejercer ahora aquí en los Estados Unidos y estar. Cuéntanos un poco de tu vida como periodista en Cuba y por qué tuviste que salir. Sí, bueno, Dagmar, bueno, reitero mi saludo. Realmente lo primero que tengo que hacer es agradecer a Fundamedios por todo lo que hizo cuando aquellos días tan tristes desde el mes de mayo de 2019 y hasta diciembre. Fue realmente algo hermoso lo que hizo mucha gente y sobre todo Fundamedios y muchas organizaciones periodísticas cuando solicité asilo aquí en los Estados Unidos y bueno, tuve que estar un tiempo detenido por ICE. Bueno, a ver, mi pasión por la comunicación, por el periodismo, inicia prácticamente desde que era un niño, desde que empecé ya con 12 años en la radio en Holguín. Luego, pues bueno, ingresé en el Instituto Superior de Arte a cursar la carrera de comunicación, licenciatura en comunicación audiovisual. Me gradué en el año 2005, pero ya desde el año 2000 venía haciendo periodismo como corresponsal de la emisora CMBF Radio Musical Nacional. Desde el año 2000 empecé a hacer periodismo cultural en Holguín. Y bueno, pues cuando ya me gradué, empecé a trabajar en la emisora Radio Holguín y también ya en la emisora Radio Angulo, es decir, una es casi como mismo la otra, ¿no? Simplemente una está frente al Parque Calixto García, la otra está a 3 cuadras, pero una es la emisora municipal de Holguín y la otra es la cadena provincial de radio, la emisora provincial. Y bueno, pues ahí empezó mi hacer profesional como periodista en las emisoras, en Radio Holguín y en Radio Angulo. Se desarrolló una carrera por más de 15 años y en el año 2016, bueno, muchos medios de prensa se hicieron eco de ello. De hecho, Mario José Pentón, que fue uno de los también de las personas que publicó tanto en 14 y medio, agradecer a 14 y medio, a Giovanni Sánchez, al profesor Reinaldo Escobar, a Marta María, a todos, por todo lo que publicaron a raíz del 2016, cuando mi caso se hizo muy público. La Unión de Periodistas, a raíz de una reunión de la UPEC, la Unión de Periodistas de Cuba, que le dedico, participé en ella y publiqué una de las intervenciones de uno de los participantes y esta intervención se hizo viral. Y bueno, se decía que se hablaba, por ejemplo, de la falta de protagonismo de la UPEC, de que en Cuba iba a haber un estallido social, y eso molestó mucho. Los medios de prensa internacionales le dieron mucha cobertura, y entonces molestó al régimen, y lo primero que hicieron fue sacarme de la radio. Luego me separaron de mi trabajo, de mi puesto de trabajo, me separaron de la Unión de Periodistas de Cuba. Y lo último era que, por ejemplo, tú lo decías ahorita y yo lo recordaba con cierta tristeza, hasta de los lugares donde yo vivía, la seguridad del Estado llegó a influir ahí, y de ahí me sacaron, es decir, me sacaron de 2 lugares donde estaba viviendo, me vi prácticamente en la calle. Y bueno, en 2018 empecé a hacer
gestiones personales, es decir, apliqué a una convocatoria en la Universidad Autónoma de Baja California, en México, para un doctorado en historia, y por suerte, bueno, pues aprobé, me dieron la beca, salí de Cuba en 2019 para México, estuve unos meses ahí en la universidad, y hasta que decidí pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Y así ha ido, y bueno, ya llegué a Las Vegas, estoy radicado en Las Vegas en estos momentos. No he dejado de hacer periodismo, lo sigo haciendo en las redes sociales, en Twitter, y también me vinculé por un tiempo a Cibercuba. Estaba haciendo un programa maravilloso, las mañanas de Cibercuba, pero luego me coincidió con horario de trabajo y no pude seguir haciéndolo. Pero he seguido haciendo periodismo desde las redes sociales, y es muy importante, creo. Gracias, gracias José Ramón. Darcy, tú eres la más joven de todos y además eres poetisa, ¿no? Eres escritora y eres periodista. Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, en mi caso me gradué de periodismo también en la Universidad de La Habana en el año 2016. Ya graduada me asignaron para el periódico Gramma y tuve que empezar mi servicio social ahí. Y estuve 2 años. Entonces, realmente la represión que viven periodistas, yo no la viví del todo, no puedo decir que la sufrí así en carne propia como cuentan otros periodistas, lamentablemente. Pero sí, mientras trabajaba en el diario Gramma, comencé a colaborar con medios independientes porque tenía esa necesidad de contar la realidad de lo que ocurría a mi alrededor, por supuesto. Y evidentemente eso suponía para mí un dilema ético porque tenía que, por un lado, realizar el trabajo que me asignaban en Gramma. Y bueno, de hecho, yo cubría el continente africano. Me pasaron para esa redacción luego de un problema en la redacción cultural. Y la idea era que no escribiera entonces sobre temas culturales por una entrevista que le hice a Enrique Pineda Barnett. Debía salir en Gramma, pero bueno, yo en ese momento, como estaban sucediendo, eran momentos de censura de la obra, por ejemplo, Santa y Andrés. En el país los cineastas estaban unidos pidiendo la ley de cine. Y yo creí en ese momento que no tenía sentido entrevistar a una personalidad como Enrique Pineda Barnett y no preguntarle esto que estaba sucediendo, que ahora uno lo ve a la distancia y son historias que dices, bueno, pero qué necesidad de censurar cosas tan pequeñas. Uno a la distancia lo ve un poco más pequeño, incluso, no quiero usar esa palabra, pero sí, es ridículo. Y entonces luego de ese problema, cuando sale la entrevista a Pineda Barnett, que era para Gramma inicialmente, pero como yo quise preguntar esas otras cosas, definitivamente la tuve que publicar en mi Facebook, luego salió en Cuba y eso ocasionó un conflicto ético también en la redacción cultural de Gramma. Y me pasan a internacionales para que entonces escribiera sobre África, distanciarme de lo que era el tema Cuba, incluso desde la cultura, ni siquiera estaba hablando de cuestiones más radicales, digamos, como represión a periodistas, activistas, eran temas más bien, eran temas que no, en mi opinión, no requerían de esa gran censura que estaba padeciendo, pero bueno, la censura, como vemos, es transversal en Cuba y el cine, a pesar de todo, también no es solo arte, no es una cuestión solamente de arte, también atraviesa todos los procesos sociales y lo que se cuenta ahí. Y luego de eso ya también empiezo a trabajar con El Toque, y eran medios que en ese momento se concebían como alternativos. No se usaba del todo la palabra independiente, porque medios independientes, digamos, como yo lo veo, porque en el 2016 yo recién graduada apenas llegaba al campo periodístico,
y como yo lo veo, eran medios que se consideraban alternativos y de otro lado los medios independientes se veían como estaban satanizados, incluso desde la misma facultad de comunicación nos lo hacían ver como Judas, y evidentemente eso va cambiando a medida que pasa el tiempo. Y por ejemplo, nos fuimos uniendo, y esa barrera que existía inicialmente entre medios alternativos y medios independientes se fue diluyendo hasta que ahora mismo todos estos medios en los que yo comencé a colaborar recién graduada son considerados también independientes. Y bueno, también el asunto de las definiciones viene por la parte económica, como el gobierno cubano lo quiere enfocar, y el acceso a financiamientos, a fondos internacionales, pero siguen siendo medios independientes desde el punto de vista que tratan la realidad que el gobierno cubano quiere silenciar, el Partido Comunista quiere silenciar, y estamos en esa lucha por contar las verdades de Cuba que no cuenta la prensa oficialista, por supuesto. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha permitido en este momento, es decir, ahora tener una mirada un poco diferente de lo que está pasando. ¿Cómo está el periodismo en este momento en Cuba? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué están pasando sus colegas que siguen allí, que están cubriendo estas manifestaciones, que están cubriendo lo que empezó como una demanda cultural, con un movimiento Isidro, y que hoy en día son grandes movilizaciones y también grandes detenciones y motivos de represión? ¿Cómo está viviendo ese periodismo independiente alternativo en estos momentos en Cuba? Yo te lo puedo contar casi que en primera persona, porque mis colegas, y más que mis colegas, mis amigos, Luz Escobar, Reinaldo Escobar, Giovanni Sánchez, han estado sitiados desde que comenzaron las protestas. A Luz Escobar, por ejemplo, desde antes de que comenzaran las protestas, ya la seguridad de Estado le había colocado delante de la puerta de su edificio a un agente que no la deja salir y que le dice no puedes salir, y si sales a menos una cuadra tengo una patrulla policial para llevarte presa. Y lo mismo con Giovanni, lo mismo con Reinaldo, les cortan el internet, les cortan el teléfono. Han sido momentos verdaderamente difíciles porque no sabíamos qué estaba pasando con ellos y los llamábamos y no daban ni siquiera timbre, y les escribíamos por las redes sociales, no contestaban. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil para ellos. Estoy pensando también en la periodista independiente de Cibercuba, Ileana Hernández, que ha pasado terribles días. Ileana lleva más de un mes sitiada en su casa. Tiene como 4 líneas de teléfono y cada vez que empieza a transmitir en una, le cortan el internet. Ella pasa para otra y pasa para otra, pero igual el régimen la va persiguiendo. Son momentos realmente de una represión atroz, no solo con los periodistas, es con todo el pueblo de Cuba, pero específicamente con los periodistas, que son los que cuentan lo que está pasando en Cuba. Por ejemplo, el noticiero de televisión en los últimos días está desarrollando una campaña de satanización de los medios independientes y de las redes sociales para que los cubanos no vean las terribles imágenes de represión que están saliendo, y que gracias a estos periodistas independientes, a los periodistas ciudadanos, pues estamos pudiendo transmitir desde aquí, desde Miami y desde otras partes del mundo, para que se conozca lo que está aconteciendo dentro de la isla. Digamos que de la información oficial con la que se cuenta, generalmente tienes la televisión, la radio, el periódico, de los medios oficiales. Los medios independientes, alternativos, se manejan vía internet, vía redes sociales. ¿De qué manera ha cambiado el acceso a internet, este entorno y la posibilidad de poder generar información que da una versión diferente a la que da el gobierno, y que de alguna manera ha impedido que exista ya ese control absoluto de la información? Marta, tú que has visto este cambio desde el momento en que tú ejercías el periodismo, desde el 95. Sí, bueno, precisamente viendo la presentación de Darcy, pensaba que hay 20 años de diferencia entre su momento de graduación y el mío.
contextos absolutamente distintos. Ella habló de medios independientes ya reconocidos entre ellos en la sociedad cubana, financiados incluso con, es decir, con becas, con grants detrás, con posibilidades de conexión que amplifican y difunden constantemente lo más mínimo que pueda suceder allí. Lo que más me ha llamado la atención en este caso de las protestas y de todo lo que ha sucedido en tanto a la prensa es que, como dice Pentón, las figuras periodísticas en este caso están silenciadas, están tomadas por el corte, el gran apagón de Internet, en este caso, y también, bueno, pues esta vigilancia cruel que tienen frente a su casa, patrullas ahí directamente, y la propia Luz Escobar ha puesto muchos posts en Facebook que la gente le dice, no, hoy no sales, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues precisamente se ha suscitado un efecto totalitario de la noticia, en el sentido de que cualquier persona hace lo que llaman en Cuba una directa, que bueno, en inglés se conoce como un live, mientras va marchando, mientras va protestando, mientras ve que alguien va agrediendo, es decir, los represores del régimen agreden a alguien, lo golpean, le disparan. Todo esto ha sucedido en directo, ¿verdad? Entonces, igual se puede ver la cantidad de personas que van desfilando por las calles. Hay muchas cosas aquí personales para mí, en el sentido de que me emociona muchísimo ver que esté sucediendo así y ver que finalmente está sucediendo algo que ha desestabilizado esa absoluta inercia que existía en ese pueblo con mayúsculas que tiene Cuba, es decir, ante los ojos del mundo. Lo más importante es esto, y que se difumine constantemente, y que, bueno, estamos asistiendo a una totalitarización del periodismo en Cuba, porque cualquiera puede ejercerlo a través de los medios, de las redes sociales. Cualquier persona con conexión que le quede un giga, un mega, lo que sea, lo puede hacer, y lo está haciendo, ¿no? También está todo el apoyo, que es una parte importante que se puede ver de la parte cubana fuera de Cuba, ¿verdad? Todo este posicionamiento que, bueno, por supuesto, ya acá no hay el problema de la limitación de Internet, no en ningún lugar del mundo, en todas estas protestas que se han hecho frente a las embajadas cubanas en distintos países y en distintas organizaciones e instituciones importantes a la luz mundial, dar esta visibilidad. Es decir, hay un pueblo allí, pero hay otro pueblo acá, en todos los lugares también, que también es un pueblo cubano. Y no solo porque haya salido de allí, sino por todo el sentir, ¿no? Porque lo sigue pensando así, de esa manera. Uh-huh. En ese sentido, pues tú estabas hablando de los periodistas, también Mario estaba hablando de una serie de comunicadores que están ahora pues con casa por cárcel, detenidos en su casa sin poder movilizarse, incomunicados prácticamente. ¿Qué rol han jugado los ciudadanos, el periodismo ciudadano, en este despertar de comunicación de Cuba? Sí, en ese sentido, a ver, justamente era algo que yo había anotado aquí, y puse: el pueblo se ha convertido en el periodista que el régimen quiere silenciar. Bueno, no lo puede hacer Giovanni Sánchez, no lo puede hacer Reinaldo Escobar, no lo puede hacer Luz Escobar, no lo pueden hacer tantos y tantos periodistas o tantas páginas de las llamadas del periodismo independiente. Sin embargo, el pueblo cubano en sí, sobre todo la juventud, se ha convertido en el periodista de Cuba. Si han salido imágenes estremecedoras de esa masacre, de ese genocidio que se ha cometido en Cuba por estos días, ha sido gracias a todas esas personas que han documentado esas imágenes que quedarán tristemente para la posteridad en las redes sociales, quedarán en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera. Realmente, y así lo digo, el valor que ha adquirido, que todos prácticamente en Cuba, todo el mundo ya tiene un celular en su mano, y que esas personas no se queden con el celular guardado en el bolsillo. Las personas lo primero que hacen es sacar el celular y empezar a filmar. Y yo creo que eso tiene un valor extraordinario en estos momentos,
cuando la prensa oficialista en Cuba, de una manera tan desvergonzada, intenta decir que no está pasando nada, que es un grupúsculo de delincuentes los que están en la calle, lanzándole piedras a los policías, a los oficiales, cuando vemos y justamente filmado por la propia población, lo que se ha cometido en Cuba es un genocidio espantoso. Vemos a los policías dándole golpes a la población, a esos propios policías que están para cuidar al pueblo, y esos propios policías están lanzándole piedra como si fueran vulgares delincuentes. Se transmitió un video de una mujer policía que yo no me explico. La mujer es delicadeza, es flor, es madre. ¿Y cómo es posible que esa mujer policía parecía disculpando la palabra, parecía un propio animal delante de una persona, desafiándola de una manera extraordinariamente vulgar, con una chusmería, que aquello era un chancleteo de barrio? Entonces, todas estas cuestiones, lo que sucedió en Cárdenas, algo doloroso. Yo vi ese video y yo me eché a llorar porque no pude más con eso. Una persona, una madre con unos niños en brazos, y entonces diciéndole, están mis hijos aquí, y le rompieron la puerta, entraron, que parecían, bueno, lo que son una banda de asesinos, con una pistola en la mano, dispararon, echaron un perro dentro de la casa. Los gritos de aquellos niños eran algo despavorido. Entonces, todas esas cosas, todo esto que está pasando en Cuba hoy, ha quedado para la historia gracias a que las personas filman, las personas graban todo lo que está sucediendo, lo suben inmediatamente. Yo no sé cómo se las han arreglado, porque de hecho el régimen lo primero que hizo fue, claro, quitar internet para que no salga nada, para que no pueda salir. Sin embargo, yo no sé cómo la gente se las arregla, pero han logrado grabar lo que ha estado sucediendo, y ahí están esas imágenes. Y hoy a mí me avergüenza tanto que los propios periodistas de Cuba se pongan del lado contrario, que quieran tapar el sol con un dedo. Esta misma periodista, Arlene Rodríguez de Ribet, es algo vergonzoso, es algo bochornoso que esa señora esté diciendo en televisión, cuando todos estos videos están saliendo en las redes sociales y los tienen todas las personas que tengan un teléfono o que tengan un dispositivo móvil. Están saliendo estos videos, y esa persona ha salido con esa inmensa desvergüenza a decir que no, que es un grupo de delincuentes, que simplemente lo que se ha hecho es responder. Entonces, hoy la prensa oficialista de Cuba lo que da es vergüenza, y las personas mismas de Cuba, porque ya tengo mensajes ahí de Cuba, lo han dicho. Dice, esto es espantoso. ¿Cómo es posible que nos mientan tanto? Le están abriendo. Mira, si hay algo que ha hecho, es decir, que ha tenido relevancia en estas protestas del pueblo, que ya están cansados de tanta mentira y de tanta miseria, y sobre todo de tanta falta de libertad, si hay algo bueno, es que la dictadura se quitó por completo la máscara. Se la quitó por completo. Y ahí está el pueblo grabando todo eso. Y todo eso ha quedado para la historia, tristemente, porque da mucha tristeza, gracias a los periodistas cubanos. Pero no es el periodista, ni siquiera el periodista independiente o el periodista oficial. No. Es que el pueblo cubano se ha convertido en un periodista. Y yo realmente, hay que agradecerle a todas las personas que van a una marcha y que tienen el valor de filmar, de grabar, para que eso quede para la posteridad. Estamos hablando de una nueva generación también que utiliza los teléfonos. ¿Cómo se informa la gente en Cuba? O sea, tenemos los medios de comunicación oficiales que emiten su propaganda y la versión que el gobierno quiere que el país y el mundo conozca. ¿Cómo se informa el resto de la gente? ¿Qué uso hacen de las redes sociales? ¿Cuán extenso es el uso de Internet entre la población general? Y tal vez, Darcy, nos puedas comentar eso. Bueno, pues la última cifra de la que tengo noticias que dio ETEXA de usuarios que tienen líneas móviles asciende a los 6 millones. Y bueno, evidentemente la llegada de Internet a Cuba supuso una revolución mediática,
porque el acceso que tienen ahora mismo los jóvenes, sobre todo las generaciones más jóvenes, que no son del todo nativos digitales en Cuba, porque bueno, las limitaciones que impuso el gobierno durante tantos años a la conexión y al acceso a Internet lo conocemos, pero el acceso que tiene hoy por hoy las generaciones más jóvenes a Internet es innegable, y el uso que se hace sobre todo de las redes sociales, los grupos de WhatsApp que abundan, y por ahí se teje, se construye desde la ciudadanía el discurso y la movilización ciudadana también, no solo en este caso de las protestas, desde momentos de huracanes, por ejemplo, se ha movilizado la ayuda misma generada por ciudadanos que se organizan entre sí y reciben donaciones, las envían a los lugares más afectados por huracanes. En el caso del tornado también fue una experiencia vital en ese sentido. Y ahora, justo antes de las protestas, cuando se propuso la idea de un corredor humanitario, en realidad era un corredor de vuelos humanitarios que permitiera a cubanos en el exterior llegar a Cuba con medicamentos, con artículos de primera necesidad, y no tuvieran que pagar los altos precios que cobra la aduana, incluso para permitir una poquísima cantidad de contenido, de maletas, de todo lo que puede llevar un cubano a la isla, con el argumento de que, bueno, eso se prestaba para la reventa, para alimentar el mercado informal. Y luego vemos cómo ahora, luego del estallido de las protestas, se da ese paso que tanto estaba pidiendo la ciudadanía, pero realmente eso es como poner una pequeña curita a un drama nacional que tiene tantos años, que ha provocado tanto éxodo y tanta división familiar sobre todo. Pero volviendo al tema de las redes, WhatsApp y Facebook sobre todo, y Telegram también, que es muy usada actualmente en Cuba por los jóvenes y no tan jóvenes. Ahí está muy extendida Telegram. Evidentemente el gobierno sabía que esto en los momentos que corren, en esto que se ha pasado de crisis humanitaria a crisis de derechos humanos, con todas estas violaciones que hemos visto en los últimos días, allanamiento de moradas, para decirlo en términos más legales. Pero bueno, en realidad lo que hemos visto no tiene nombre. Ha tomado por sorpresa a muchos, pero a otros no, porque precisamente los periodistas independientes, los activistas, vienen viviendo esta realidad desde hace mucho tiempo. Ahora lo que se generalizó, y las redes sociales son un motor de cambio fundamental. Desde ahí la ciudadanía cuenta su relato. El relato de las protestas pertenece a la ciudadanía, y eso no hay manera de arrebatarlo, aunque corten el internet, aunque traten de silenciarla. Y en el caso de los periodistas ciudadanos, han desempeñado un papel también fundamental. Hubo un debate reciente sobre quién tiene derecho o no a contar la realidad cubana, que realmente es un debate bastante intrascendente desde mi punto de vista, porque da igual si somos graduados de periodismo o no. En realidad los que somos graduados de periodismo no podemos tratar de monopolizar un relato. Eso es lo que ha hecho precisamente el sistema cubano desde que estudiamos en las universidades, tratar de imponer esa visión, segmentarnos, dividirnos, y en realidad los jóvenes que están haciendo en las calles los que están haciendo periodismo ciudadano de alguna manera, los youtubers también, son los que han ido llevando la realidad de Cuba al mundo en estos últimos días, sobre todo. Y hay muchos casos de estos jóvenes que han sido detenidos en diversas circunstancias. Está el caso de la youtuber Dina Stars, que en plena transmisión en vivo para la televisión española fue interceptada en su casa. No se vio atrás quiénes estaban, pero bueno, evidentemente la estaban esperando para llevársela.
y al otro día hizo una directa comentando que no le había pasado nada, pero bueno, es una violación también. Está el caso de Michael González Vivero, que estaba, de hecho, en el medio de una de las protestas y también resultó detenido. Esos, entre otros, está también el caso de Camila Costa, que estudió conmigo, era de mi grupo en la universidad. Y Camila, por ejemplo, ahora tiene cargos en su contra. Y estas son violaciones que tenemos que denunciar. Toca a los que estamos en el exterior ahora mismo sacar a la luz todo esto que pesa contra nuestros colegas, sean graduados de periodismo o no. Eso en estas circunstancias no importa. Los que somos graduados quizás podamos también las herramientas que tenemos, compartirlas con los demás, y el discurso en todo caso no es monopolio nuestro y mucho menos el relato. Danmar, Pues, yo te sí. quería contar que los cubanos ahora mismo están todos instalando VPN o VPN en sus celulares, y es impresionante el grado de solidaridad y cómo la gente se pasan unos a los otros los VPN. Mira, te enseño, utiliza esto para que puedas burlar la censura del régimen a las redes sociales. Esto es impresionante. A mí me están escribiendo diariamente desde Cuba, desde todas las provincias de Cuba, y enviándome fotos, videos. Estas son las personas desaparecidas. Y yo digo, ¿pero cómo lo haces? No, que me instalaron este VPN. Y entonces, para mí es sorprendente realmente cómo el pueblo cubano sigue sobreponiéndose a todo este bloqueo que le impone el régimen al Internet, a la vida diaria. Un detallito, me da tremenda pena, pero necesito irme porque el noticiero tiene un problema y necesitamos sacarlo. Mario, muchas gracias por tu presencia. Sabemos que lo que estás haciendo día a día en información es súper importante. Gracias, sigue tú adelante y seguimos aquí un par de minutos más con los otros invitados. Gracias, Mario, por tu participación. Gracias. Qué importante ver este uso que se está dando de la tecnología para evadir la censura, que es fundamental. José Ramón, yo recuerdo que tú me comentabas alguna vez que a ti te sancionaron por un uso indebido del Internet. ¿Qué es lo que dice la legislación? ¿Qué es lo que establece el Estado para el uso del Internet? ¿Para qué se debe utilizar el Internet oficialmente? Y que fue en tu caso, que al menos lo recuerdo que me comentabas en su momento. Sí, a mí me parece estar viviendo aquellos días y tener que estar escuchando a personas que ni siquiera tenían... Bueno, a ver, sí, es algo tan ríspido, tan ridículo, que alguien venga y te diga, tú sabes que tienes que publicar en las redes sociales, sabes que tienes que apoyar, sabes, incluso a mí en una ocasión, a mí eso nunca se me olvida, una de las personas que me dirigía me dijo, mira, lo que tienes que hacer es como publicar algo, pon ahí algo que sea... pon viva nuestro comandante en jefe para que enseguida las personas te empiecen a ofender y tú le respondas y que el partido vea que tú estás respondiéndole. Y yo me quedé así y yo lo único que tenía que decirle, le dije, mi red social, mi Facebook no es para eso, discúlpame. Y ahí yo tengo de hecho lo traje conmigo, una carta de advertencia que si yo no apoyaba las causas para la que se nos daba internet a los periodistas, se me iba a retirar el acceso a internet y eso podía conllevar también a mi expulsión de mi trabajo. Bueno, de hecho, al final lo hicieron. Realmente es algo tan horrendo que a los periodistas se les obliga, así es una obligación que tengan que entrar en las redes sociales, y Marta María no me dejará en desdicho, al igual que mi otra colega, que se les obligue a entrar en las redes sociales para irle a responder, irle a salir al frente, es algo tan vergonzoso. Y vuelvo entonces de lo que estaba hablando ahorita. Yo no sé cómo todavía se atreven hoy a salir con esa cara en la televisión a decir, aquí no está pasando nada, aquí pasó esto, aquí es esta bobería, cuando todo está documentado. A mí me gustaría saber, por ejemplo, los periodistas que trabajan en medios oficiales,
¿tienen acceso a beneficios que les permiten vivir y contar todo este tipo de cosas? ¿Ganan más? ¿No sufren de hambre? ¿No sufren de...? ¿Por qué están tan metidos en este engranaje? ¿Tienen una vida diferente que el resto de los ciudadanos? ¿O por qué son parte de esa estructura? Marta, Darcy. Marta, que Marta. Sí. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia hace muchos años ya. Y no, mi vida era absolutamente idéntica a la vida de cualquier ciudadano cubano, de cualquier profesional en ese momento. Hice mi servicio social por solamente 198 pesos cubanos, 2 años. Luego, bueno, se hace un incremento salarial, pero tampoco era algo, ¿verdad?, estratosférico ni nada de eso. No tenía un auto, tenía una bicicleta para moverme. No tenía internet, es decir, el tema de la internet que trató que le preguntaba Dagmar a José, es que en ese momento, en esos años de los que estoy hablando, de los que me competen a mí, no existía internet para la población, solamente era internet en los centros de trabajo y por supuesto la prensa tenía internet. Y de ahí, bueno, pues que estás haciendo un mal uso porque no estás actuando como debes actuar, no te enfocas, no respondes como debes responder, no provocas a los demás, entonces evidentemente por ahí viene el punto. Pero no existen prebendas especiales para los periodistas, bueno, yo no las viví jamás. La Unión de Periodistas de Cuba es una institución, no sé, como puede ser la UNIAC, la Asociación Hermanos Saiz, alguna asociación que puedan tener, por ejemplo, no sé, los cirujanos, los estomatólogos, hablando de otro tipo de profesión ya y saliendo del campo intelectual. No hay nada especial, ¿no? Personas sencillamente sometidas y en muchos casos, la gran mayoría, creo que muy pocas excepciones, militantes del Partido Comunista o de la Unión de Jóvenes Comunistas, si no tenían la edad suficiente para ser miembros ya del Partido Comunista, y por supuesto, pues, personas que admiten y admitían en mi momento también esa presión for free, de gratis, ¿verdad? Así, simplemente. Es así. Y aquellos que no admiten la presión, que son presionados con cárcel por casa, con asedio, con amenazas, con persecuciones, con molestia de su familia y con detenciones en muchos casos, ¿tienen la opción de salir o salir es un camino extremadamente duro? Extremadamente duro y muchas veces imposible para muchos que allí están aún, ¿verdad? Extremadamente cruel. Existe una muerte por reputación para esa persona. Su reputación es completamente mancillada, pero mancillada no solo por el medio de prensa, por las organizaciones gubernamentales, no, por tu vecino, por la persona a la que has ayudado en algún momento, por los propios amigos, por círculos a los que crees que perteneces, con los que vas a encontrar solidaridad. Nosotros vivimos situaciones muy delicadas en ese sentido como familia, mi esposo y yo, cuando ambos abandonamos o tuvimos que abandonar, nos sacaron de los medios de prensa. A mí, personas que antes interactuaban normalmente con nosotros, bueno, pues cruzaban a la acera del enfrente y así. Muerte por reputación completamente. Recuerdo que en una ocasión también una persona me recomendó que viera un psicólogo porque, bueno, evidentemente yo tenía un problema que no podía con mi relación familiar, que necesitaba atención médica, es decir, hasta ese nivel de profanación de la vida íntima de las personas son capaces de crearte un caos, de crearte un ambiente negativo y al final te dicen, no, es que tú necesitas atención porque no estás bien. Y hay una doble moral, hay un cinismo muy grande, están tratando de ser solidarios o mostrándose solidarios, pero es precisamente después que te han creado toda esa situación, ¿no? Es muy, muy, muy descarnado como sucede eso allí. La muerte por reputación es una de las peores que pueda existir dentro de estos gremios, ¿no? Es decir, ves como las personas se apartan, como te hacen a un lado, es así, funciona de esa manera. Y muy triste, ¿no? Porque no solo son
antiguos compañeros de trabajo, ¿no? Familiares, amistades que asumen esa posición, vecinos de los barrios. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 2016, es decir, a raíz de toda la situación de las expulsiones de la UP, que fueron paulatinas, es decir, eso no sucedió en un mismo día todo. Eso fueron alrededor de casi 3 meses, hasta que ya lo último fue sacarme de la Unión de Periodistas de Cuba. Primero fue de Radio Holguín, seguí entonces transmitiendo para CMBF, de ahí vino CMBF, me sacaron de CMBF también, y ya después lo último fue de la Unión de Periodistas de Cuba. Y yo recuerdo con gran tristeza que un día fui a entrar es decir, al máster, ¿no? Lo que se le llama el máster de la emisora de Radio Angulo, y me dijeron que no, que del partido habían orientado que yo no podía entrar al máster. Ya después eso fue en el medio de la efervescencia de aquel proceso tan amañado y tan injusto que hoy lo veo. Pero bueno, mira, y como mismo digo una cosa, también ahora mismo voy a decir otra. A raíz de toda esta situación, lo que pasó también con el dramaturgo Junior García, que fue uno de los detenidos en el ICRT, Junior y su esposa acaba de renunciar a la asociación, a su membresía de la Asociación Hermanos Ahí, y Junior García acaba de renunciar a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En el 2016, cuando a mí me sacan de la Unión de Periodistas de Cuba, yo tengo que decirlo, yo lloré muchísimo. Para mí la UPEC era algo tan grande, era un anhelo tan lindo haber logrado ser miembro de la UPEC. Por ahí creo que anda hasta el carnet, me parece. Y hoy, cuando yo vi a Junior que renunció a la UNIAC, hoy yo decía, si hoy yo estuviera en Cuba y yo hubiera sido miembro de la Unión de Periodistas de Cuba, conociéndome como yo me conozco, yo hubiera entregado mi carnet, yo hubiera renunciado, porque a mí me parece que hoy en Cuba, con lo que está pasando, ser miembro de la Unión de Periodistas de Cuba es una deshonra. A mí me parece, y quizás suene duro, suene fuerte lo que estoy diciendo, pero a mí, como están actuando los periodistas del oficialismo en Cuba, para mí hoy ser miembro de la Unión de Periodistas de Cuba es una verdadera deshonra. Pues habrá que conseguir un carnet de periodista ciudadano o de periodista independiente o alternativo. Quisiera ir cerrando este programa con su visión de qué es lo que va a pasar, para dónde va Cuba, cómo ven la situación, cómo ven el camino de Cuba. Bueno, perdón. Sí, antes de eso yo quería apuntar que, bueno, coincido con lo que decían, esto es un ciclo que se repite, es increíble cómo en 62 años, bueno, no sabemos de periodistas de otras generaciones antes de que en los 90 los medios independientes empezaran a cobrar fuerza, y especialmente en estas dos últimas décadas. Pero bueno, son ciclos que se repiten, de los que ha costado trabajo salir. Y, por ejemplo, en mi caso también fui expulsada del diario Granma, aunque había pedido la baja. Al final quedó como que ellos me despedían y cerraban mi contrato en medio del servicio social. Y realmente luego de eso, en un momento me sentí como huérfana, digamos. Yo seguía trabajando, de hecho yo trabajaba con medios como El Toque, ya era también reportera de Tremenda Nota, que continué con ellos, bueno, y continúo en la actualidad también desde acá. Pero me sentí con cierta orfandad, desorientación, pero claro, lo agradecía porque estaba también afectada. Yo decía al inicio que yo no padecí la represión que han padecido otros periodistas, porque bueno, mi historia sería risible quizás en comparación con otras, con periodistas que están sitiados, que en las puertas, en los bajos de sus edificios están agentes de la seguridad impidiéndoles salir. Tener una vida normal, una vida tranquila, que sus hijas, como Luz Escobar, puedan disfrutar esa
esa maternidad deseada en el espacio público. O sea, son controles extremos que yo, por ejemplo, no viví, pero sí tengo anécdotas como que en una manifestación en el barrio La Huinera, que era donde yo vivía, y voy a comentar más adelante sobre la Huinera. En ese barrio hubo una manifestación de damas de blanco. Yo estaba trabajando, yo era estudiante de periodismo, estaba en los primeros años de la carrera, y estudiante al fin me acerco con mi teléfono celular, que en ese momento era lo que llamábamos en Cuba tronqui, pero podía hacer fotos. Hice unas fotos y enseguida me montaron a una patrulla. Increíblemente, viviendo yo en ese barrio, me montaron a la patrulla porque me puse también un poco rebelde. No quería ni ser cargada, ni mucho menos lo que pasó después, que me obligaron prácticamente a borrar las imágenes que había tomado. Y como eso, bueno, historias de fuentes súper atemorizadas, fuentes que no dan a veces sus testimonios porque te llegan a dar un argumento como no, a mí no me van a fusilar, y si te doy un testimonio, van a venir por mí también. Entonces, historias como la muerte de una bebé por la administración de una vacuna o tras la administración de la vacuna, son historias que allá son muy difíciles de contar. Y desde aquí, por ejemplo, podemos hacer periodismo de datos o periodismo de verificación, también accediendo a fuentes que desde allá son más complejas, más complicadas de encontrar, haciendo rastreos también desde otros países que mantienen vínculos comerciales con Cuba, y desde esos otros países se puede obtener la información que desde dentro no. Y esa es iba a referirme a La Huinera particularmente. ¿Por qué? Porque yo viví ahí, me toca muy de cerca, y en este caso el primer dato oficial con el que se cuenta de una muerte violenta en el entorno de estas protestas fue en ese barrio, en mi barrio, La Huinera. Y hoy, de hecho, también me llegó la información de una fuente de que la madre de ese muchacho, que es un muchacho que yo vi varias veces en el barrio, entonces ver esa imagen es bastante fuerte, que una persona que uno ha visto en el barrio termine muerto tras una protesta o durante, porque ellos tampoco evidentemente han dado más detalles del caso, y nos toca a nosotros por vías alternativas ir contando, apropiándonos de ese relato. Ahora Dagmar, escuchando a Darcy, yo recuerdo que en el año 2013 los trabajadores por cuenta propia en Holguín salieron a una marcha porque les cerraron un local donde ellos estaban trabajando, y salieron en una marcha desde ese lugar hasta la sede del gobierno ahí en Holguín, el gobierno municipal. Y justamente eso fue de casualidad. Yo vivía cerca por donde ellos estaban pasando, y voy saliendo, y ahí mismo hice fotos con mi celular y lo publiqué, pero es decir, lo publiqué de una manera netamente informativa. Lo que sucedió: trabajadores por cuenta propia salieron en marcha de protesta por Holguín, no sé qué cosa. Al final entraron al gobierno, a la sede del gobierno municipal. Ahí inmediatamente a mí me sacaron de la radio. Me pidieron expulsión definitiva de la radio. Yo apelé, eso fue un mes, apelé, y entonces, gracias al difunto Antonio Moltó, que era en ese momento el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, él dijo, bueno, si yo hubiera estado en esa marcha, yo hubiera hecho lo mismo. Y ya, como él dijo eso, entonces a mí, es decir, me llamaron de un día para otro, me dijeron, haz de cuenta que no pasó nada. Y me restituyeron a mi trabajo. Son todos esos mecanismos. Y Darcy, qué pena tener que ver eso de una persona conocida, un amigo, una persona cercana. Ya de por sí es suficientemente doloroso ver lo que está pasando, peor aún si es un vecino al cual conocías, ¿no? Pues, ¿cómo ven la situación? ¿Cómo ven hacia dónde va Cuba? ¿Qué opciones hay? Marta.
Sí, bueno, primero decir que el domingo tuve un domingo especial, ¿no? No lo imaginé que sería así. Hay un antes y un después en mi vida y en la historia de Cuba, y como pueden saber, ¿no? Después de ese día. Lo que me llama más la atención de ese despertar es que o el gobierno o las fuerzas represoras estaban completamente perdidas y estaban focalizadas en, por ejemplo, en lo que los ha tenido ocupado la seguridad del Estado en los últimos meses, que son todos estos chicos del movimiento San Isidro, todos estos jóvenes que han emergido como figuras de activistas y artivistas también en la sociedad civil cubana, y viene y suceden todas estas explosiones a lo largo de toda la isla, ¿no? Es decir, que evidentemente no estaban conectadas o fueron espontáneas. Algún día sabremos realmente qué hay detrás de todo esto, pero fue muy grato verlo. Y otra cosa que también desde esas primeras impresiones, sabemos que el pueblo está pasando hambre, está pasando necesidades, no tienen ni siquiera un antipirético para bajar una fiebre, no tienen un calmante para un dolor, ¿verdad? Y en todo momento solamente he escuchado pedir libertad, ¿verdad? Libertad. Libertad. Nadie pide un pedazo de pan, nadie pide, y libertad piden los jóvenes, estos jóvenes que son, vaya, todos mis respetos a esta generación de jóvenes valientes y decididos, que lo mismo hacen una directa, que marchan, que le quitan a un niño prácticamente de 13 o 14 años a un policía de sus manos, que le caen a piedras a los policías, porque no tienen armas. El pueblo cubano está absolutamente desarmado, no existe un arma en el pueblo, arma de fuego digo, ¿no? ¿Verdad? Estas con las que los atacan no existen. Entonces, ver que desde estos jóvenes o hasta personas con bastones, personas en silla de ruedas, ¿verdad? Tiradas completamente a las calles pidiendo libertad y como se dice en este argot tan popular, luz verde. Lo único que queremos es luz verde. Danos luz verde para seguir. A mí me da mucha esperanza. Por supuesto, yo sé que el cambio no será en una semana. Ojalá y lo fuera, ¿verdad? Pero no creo que sea así. Son procesos sociales que toman mucho tiempo. El gobierno cubano está súper aferrado al poder. De hecho, la respuesta del presidente cubano de Díaz-Canel no fue, ok, vamos a dialogar, vamos a ver, no, fue fuego. La orden de combate está dada. Allá va, la otra parte del pueblo. Es decir, fue una absoluta irracionalidad de su parte, que lo único que ha hecho es, por supuesto, es despertar y tratar de dividir. Bueno, es la buena práctica, divide y vencerás, ¿no? El propio pueblo que lo tiene dividido y poner a los propios hermanos cubanos a golpearse entre sí, ¿cierto? Entonces, pero yo estoy muy esperanzada en lo personal y trato de poner emociones a un lado, pero pienso que sí va a suceder un cambio. No sé cuál será la vía, pero esta desestabilización, esto ha movido mucho piso allí, ha puesto a la luz muchísimas cosas, sobre todo ha desenmascarado esta falsa teoría de que toda la responsabilidad es del, entre comillas, ¿no?, inhumano bloqueo de Estados Unidos al pueblo cubano. El propio pueblo se está dando cuenta, no nos hables de bloqueo, no se trata de ese bloqueo. Y ahora, bueno, pues creo que esta medida que tomaron ayer desesperadamente, ok, entren alimentos y medicinas sin aranceles, toda la cantidad que sea, pero no es esa la solución. Hasta diciembre, es decir, hasta diciembre te vamos a permitir, ok, que más o menos subsistas. Bueno, la misión histórica del exilio, mantener el gobierno cubano. Pero no creo que pueda perdurar por mucho tiempo más. Bueno, ojalá se vean, Yo creo, Dagmar, pronto. Yo creo, Dagmar, que hay algo, por ejemplo, muy, muy importante. Y es posible que ya hoy no haya nadie en las calles marchando en Cuba. Es posible que quizás en un mes no haya nadie marchando en Cuba. Pero lo más importante, y creo que es lo positivo de todo esto, y cuando digo lo positivo lo digo hasta con mucho dolor por todo lo que ha sucedido, por tantos golpes que ha recibido el pueblo de Cuba, por tanta represión. Lo positivo de todo esto es que se encendió la chispa. En las redes sociales hemos visto un mensaje
que es un mensaje estremecedor totalmente. Dice, tenemos tanta hambre que nos comimos el miedo. Yo creo que en ese pedacito, en esa corta línea, se resume todo esto. La chispa de la libertad en Cuba se incendió ya y yo estoy seguro, como que estamos ahora mismo hablando aquí, que esa chispa no se va a apagar hasta el día que Cuba sea libre. Y yo veo ya el camino está ahí. Si ya el pueblo se tiró esta vez, el pueblo se va a volver a tirar y se va a tirar las veces que sea necesario. Ya el pueblo le perdió el miedo y lo podrán reprimir, podrán darle con armas, dispararle, el pueblo se va a seguir tirando. Hoy yo hablaba con un amigo y le pregunté, le dije, ¿te tiraste? Me dijo, no, que me voy a tirar yo, eso es una cosa de los jóvenes, aquí en Holguín todos fueron jóvenes. Y eso me dio, en vez de decirle a él, oye, no, es decir, de ponerme bravo con él, al contrario, me dio una alegría tan grande que sean los jóvenes los que están tomando esta iniciativa. Yo creo que sí, que ahora el camino sí ya está trazado, ya esa chispa se encendió y esa chispa no se va a apagar. De eso yo estoy seguro. Bueno, sí, evidentemente ¿me escuchan? Sí, dale, sí, cerramos contigo. Sí, bueno, evidentemente los más pacifistas tenemos, o todo, en realidad el pueblo cubano y los que estamos en el exterior, en el exilio también, apoyamos todo lo que decida, lo que haga el pueblo allá, y salir a las calles evidentemente fue una demostración de agotamiento, de hastío, de hartazgo, de decir basta ya, porque la situación en Cuba no hay que decirlo, eso lo conocen personas alrededor del mundo, aunque cuesta mucho trabajo también llevar el mensaje nuestro de los que hemos vivido, hemos padecido las carencias, empezando por las carencias materiales, afectivas, y luego la carencia de libertad misma, aunque esa es la madre de todas las carencias. Y esa frase que dice José resume perfectamente el estado, ¿no? El estado de ánimo que llevan consigo, que transmiten estas protestas a lo largo del territorio nacional. Y bueno, yo sí creo que la solución debe partir de Cuba, de los cubanos que están allá, y a nosotros en el exterior nos queda apoyarlos en todo lo que podamos, suministrarles la ayuda necesaria, ayuda humanitaria, y denunciar estas violaciones que han padecido durante los últimos días. Y ya veo que por ahí alguien te está atacando, así que nadie te ataque, Darcy, que no se acabe la libertad por ahí. Muchas gracias a todos, gracias por sus testimonios, por acompañarnos en nuestra solidaridad y nuestra esperanza de que esta movilización llegue a buen puerto y que haya libertad y que pues hayan mejores días para Cuba. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en 15 días. Gracias a ti. Gracias.